El título de la predicación es no me dejaré dominar por ninguna. Así se llama el título de la predicación. Y esto es lo que vamos a meditar hoy, mis hermanos, basado en la epístola a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado fiel. Gracias, Señor, porque has sido bueno en gran manera. Padre Celestial, nos das dones generosamente, repartes de tus bendiciones de manera abundante. Gracias, mi Señor, porque tú cubres todas y cada una de nuestras necesidades. Y lo haces, mi Señor, porque tú eres fiel a ti mismo y por amor y misericordia para con nosotros. Gracias. Ahora al estar aquí, déjanos examinar tu palabra y que tu palabra lo llene todo, nuestras mentes y corazones. Que tu palabra penetre profundamente en nosotros y haznos entendidos acerca de lo que es tu voluntad. Señor, te pido que por medio del Espíritu Santo me uses también para que tu palabra pueda ser predicada como debe ser predicada. Mi Señor, líbrame de error, pero también lléname con tu Espíritu para que pueda predicarla como tú quieres que sea predicada tu palabra. Y a mis hermanos que están aquí, llénales también con tu Espíritu. Que tu palabra penetre, haga mella, mi Señor, en sus vidas y mentes, y que, Padre Celestial, tu palabra no regrese vacía a ti. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el texto el cual quiero que revisemos hoy, mis hermanos, está basado ahí en 1 Corintios 6, del 12 al 20. Y voy a leerlo para ustedes, mis hermanos, este pasaje de la Escritura, 1 Corintios 6, del 12 al 20. Lo tienen en la pantalla, está basado en la versión Reina Valera, si lo quieren ver en sus Biblias, pero lo voy a leer para ustedes, mis hermanos, 1 Corintios 6, del 12 al 20. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El otro día, mis hermanos, durante la semana, estaba yo mirando por una de las ventanas de la casa de ustedes, mis hermanos, dan hacia la calle, y recibí una lección de lo que sucede en nuestras vidas en la actualidad. Vi a un hombre, mis hermanos, venía de traje con corbata, el hombre venía caminando por la calle, y en su mano traía una bolsa, al parecer una bolsa de papas fritas, era algo amarillo que traía allí, mis hermanos. Y mientras caminaba, yo lo estaba viendo por la ventana y él venía caminando, entonces comenzó a mirar a la izquierda y luego hacia el otro lado de la calle, y entonces se volvió para mirar detrás de sí y vio que nadie lo estaba viendo, y entonces tiró lo que traía en la mano, lo tiró al piso, allí. Seguramente era basura. Ya no me acerqué, después no bajé de la casa para ver qué había tirado, pero seguramente era basura.
Pero en este pequeño acto, este pequeño suceso, que puede ser cotidiano y que quizás ustedes también han observado, mis hermanos, en este pequeño acto, por lo menos hay dos signos de cómo viven muchas personas. Uno, mis hermanos, es el ateísmo práctico, si lo quieren anotar. Ateísmo práctico. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? De un lado este hombre tenía una pared y del otro lado podía ver lo que estaba pasando del otro lado de la calle. Miró hacia allá, también miró hacia el frente, el suelo estaba a sus pies, ¿sí? Pero se aseguró también de volver la vista para atrás. Volteó para atrás antes de tirar lo que tenía en su mano. La pregunta es esta: ¿por qué no miró hacia arriba? ¿Por qué no miró hacia arriba? ¿Saben por qué? Porque en ese momento ese hombre era un ateo en lo práctico, igual que tú y yo a veces nos comportamos. Era un ateo en lo práctico, en la práctica. Podría haber habido alguien a la izquierda, a la derecha o a la espalda, mis hermanos, alguien hacia el frente, alguien a quien le importase lo que estaba haciendo. Y entonces se podría haber detenido. Pero estoy seguro, mis hermanos, no miró hacia arriba porque no le importaba mirar hacia arriba. Déjenme decirles que la vida generalmente es atea cuando se trata de esto, cuando se trata de los actos. Las palabras nuestras, mis hermanos, no son las que demuestran que somos ateos en lo práctico, sino los hechos de no mirar hacia arriba. Pensamos que nadie nos ve cuando hacemos algo, mis hermanos, tenemos una conducta, pensamos que no está nadie viendo y miramos hacia todos lados, a la derecha, a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, mis hermanos. Y eso es lo que nos hace ateos, porque no miramos hacia arriba, donde Dios nos está viendo. Es un ateísmo en lo práctico. Pero hay una segunda cosa, mis hermanos, de este hombre, que muchas personas también tienen, y es hedonismo físico. El hedonismo físico. Déjenme preguntarles, mis hermanos, ¿por qué este hombre prefirió tirar lo que tenía en su mano, la bolsa amarilla que tenía en su mano, en lugar de llevarla con él para más adelante tirarla en un bote de basura? ¿Por qué la tiró allí? ¿Por qué no se la metió en el bolsillo? ¿Por qué no la dobló y la llevó en la mano hasta que tuvo la oportunidad de tirarla en un bote de basura, ya sea en su casa o en la calle donde uno encuentre un bote de basura? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo tiró? ¿Saben por qué? Porque llevarla era un inconveniente. Llevar esta cosa que él consideraba basura era molesto y desagradable. Por eso es que la tiró allí y no la llevó hasta un bote de basura. Pero ¿por qué miró por encima de su hombro antes de tirarla? Si antes de tirarla miró hacia atrás y nadie lo veía. ¿Por qué miró? ¿Saben por qué? Porque la conciencia de esta persona, mis hermanos, le estaba diciendo que eso que iba a hacer no era adecuado, no era bueno. Y que si alguien lo veía, lo iba a desaprobar. Su misma conciencia le estaba diciendo eso. Así que este hombre seguramente tuvo un pequeño conflicto que duró unos segundos, 2 segundos duró, vio que nadie estaba y entonces lo tiró. ¿Saben? Este hombre tomó la decisión de tener el placer de no cargar con esta cosa. Y no tomó la decisión de tener una conciencia limpia. Puede ser algo significante, pueden decir, pues solamente era una basura. Pero déjame decirte, puede haber otras cosas en la vida, muchas otras cosas. Y muchas personas optan por el placer de no cargar eso, de no estar molestos, de satisfacerse y no tener el placer de tener una conciencia limpia. En este dilema, mis hermanos, ganó el placer físico. Y este es otro signo de nuestra cultura, de la cultura en la cual nosotros vivimos, mis hermanos, el hedonismo físico. Es decir, si al cuerpo le sienta bien, ¿por qué negarse? Si tú lo quieres, hazlo. Muchas personas dicen esto, ¿no es así? Hazlo. Si te va bien, si te sientes bien, hazlo. Si al cuerpo le va bien, ¿por qué te niegas? La desgracia de nuestra cultura, la desgracia de nuestros tiempos, mis hermanos, es que se desea más el placer físico que el gozo espiritual. Esto es así.
Y déjenme decirles, mis hermanos, estas dos cosas van de la mano, van juntas. Ateísmo práctico y hedonismo físico van juntas. Dios queda fuera de la escena. Dios queda fuera, no se le busca, no se mira para buscar a Dios, mis hermanos. Entonces nuestra conciencia no tiene ninguna importancia, mis hermanos, como parte de la imagen de Dios. Por eso el apóstol Pablo en esta misma carta les decía, bueno, si estas cosas son así, pues comamos, bebamos, hagamos lo que sea, porque mañana vamos a morir, estaremos muertos y listo, y se acabó, no pasa nada. Déjame decirte que muchas personas viven así, y aún creyentes viven así. Entonces, mis hermanos, déjenme decirles, lo quise poner ahora por escrito, ¿cuál es el objetivo de este mensaje? ¿Por qué ver este pasaje? ¿Cuál es la razón de esta predicación? Este pasaje, mis hermanos, es simplemente para ayudar a recordarnos a nosotros, mis hermanos, los que no somos ateos, es decir, que somos creyentes, para que somos creyentes en Jesucristo, que no seremos esclavos del placer físico, no seremos esclavos de ninguna cosa. Por eso el título de la predicación, no me voy a dejar dominar por ninguna cosa, ninguna cosa. Quiero que anotes esto, quiero que lo completes esta frase, mis hermanos. Dice, cuando el conflicto surja en nuestro propio interior, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos mirar hacia arriba, miraremos hacia arriba. Y por el poder del Espíritu de Dios nos libraremos de los deseos del cuerpo. Nada ha de dominarnos a ti y a mí. Este es el objetivo de esta predicación y de este mensaje, basado en estos pasajes, mis hermanos. Cuando tengamos conflicto, nosotros lo que debemos hacer es mirar hacia arriba. Y el poder del Espíritu de Dios, mis hermanos, nos va a librar a ti y a mí de los deseos de nuestro cuerpo, que batallamos y luchamos contra ellos. Mis hermanos, nada nos debe dominar a ti y a mí, ninguna cosa. El objetivo de esta predicación, mis hermanos, son dos versículos que se hagan realidad en nuestras vidas. Ustedes los tienen allí, estos dos pasajes. ¿Cuáles son estos pasajes, mis hermanos, que deben hacerse realidad en nuestras vidas? El primer pasaje que debe hacerse realidad en nuestras vidas es 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice, ¿y qué no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Déjame decirte, este versículo debe ser una realidad en nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Debe ser una realidad en ti y en mí. El siguiente pasaje, mis hermanos, que debe ser una realidad para ti y para mí, es 1 Corintios 10, 31. Aquí lo tengo, mis hermanos, también vamos a leerlo juntos. Por favor, mis hermanos, dice así: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este pasaje, igual que el otro, mis hermanos, debe ser una realidad en nuestras vidas. Debe ser una realidad. Los dos versículos, mis hermanos, nos están diciendo que a Dios debemos darle toda la gloria con nuestros cuerpos, en todo lo que hagamos, mis hermanos, en todo lo que hagamos. Sea que comamos algo, sea que bebamos, sea que hablemos, nuestra conducta, nuestras motivaciones, todo, mis hermanos, todo debe ser para la gloria de Dios. Debe ser una realidad este pasaje. Y yo espero, mis hermanos, que esta predicación nos ayude en esto. Yo quisiera, mis hermanos, en primer lugar, hablar un poco acerca de los versículos que ya hemos leído, de 1 Corintios 6, del 12 hasta el 20, mis hermanos. Yo quisiera explicar un poco allí, ver el pasaje, mis hermanos, y a continuación quisiera, mis hermanos, que viéramos dos cosas que se desprenden de esto, de la explicación del pasaje. En primer lugar, mis hermanos, quisiera que viéramos dos indicaciones para nuestra vida,
dos indicaciones para nuestras vidas. Y en segundo lugar, mis hermanos, quisiera ver dos motivos bíblicos para vivir como Dios quiere. Y esto, yo quisiera que revisáramos pues precisamente esto en esta mañana. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, vamos a entender lo que dice el texto de la palabra de Dios. Este texto que hemos visto ahora, mis hermanos, entendiendo el texto bíblico. Y vamos a sentarnos en particular ahora, mis hermanos, 1 Corintios 6 del 12 al 14. Déjenme leérselos, dice el pasaje así: el cuerpo no es para la fornicación, dice, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros. En esta versión, mis hermanos, es la nueva versión internacional, la nueva Biblia de Latinoamérica o de Latinoamérica, no es la versión Reina Valera, porque ahorita lo van a ver por qué la diferencia en este pasaje, pero es similar, es igual, mis hermanos, es el mismo sentido. Déjenme decirles, mis hermanos, en esto, lo que el pasaje nos está diciendo, y para entenderlos bien, mis hermanos, yo quisiera que empezáramos por este pasaje, por este versículo. Lo primero que nos dice, y quisiera que lo anotaran, es que el cuerpo es para el Señor. Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestros cuerpos son para el Señor. Eso es lo primero que nos dice este pasaje. Fíjense bien, mis hermanos, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Hemos sido comprados, ¿lo puedes subrayar, por favor? Hemos sido comprados por precio, dice el versículo. Así pues, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros espíritus son de Dios. Dice el Génesis, mis hermanos, en el capítulo 2, que Dios sopló aliento de vida en el hombre y fue el hombre un ser viviente. Dice así, Dios nos dio el espíritu, es de Él, pero no solo eso, sino también el cuerpo. El pasaje es muy claro, mis hermanos, dice, son de Dios. ¿Por qué? Porque han sido comprados por un precio. Hemos sido comprados, mis hermanos. Lo que podemos entender de esto es que el cuerpo nuestro es para el Señor. Nuestros cuerpos, el cuerpo de cada uno, mis hermanos, nos ha sido dado por un motivo. Hay una razón por la cual tenemos este cuerpo. Nuestro cuerpo nos ha sido dado para que sea instrumento para glorificar a Cristo Jesús. Para eso es nuestro cuerpo, para que sea un instrumento para la gloria de Dios, como leímos hace un momento allí en 1 Corintios 6:20. Déjame decirte que de esta idea que está en este pasaje, se desprende que el modo en que tú y yo usamos nuestros cuerpos y el modo en que nosotros lo cuidamos debería transmitir que la gloria de Cristo es plenamente gratificante. Y nuestro cuerpo es para glorificar a Dios. Entonces, lo primero que podemos aprender de este pasaje, lo que primero que podemos entender es que el cuerpo nuestro es para el Señor. Lo segundo, mis hermanos, que tenemos que entender del pasaje es que no solo el cuerpo es para el Señor, sino que el Señor es para el cuerpo. El Señor es para el cuerpo. Mis hermanos, no solo dice que el cuerpo es para el Señor, sino el Señor es para el cuerpo. Dice la Escritura, mis hermanos, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto, mis hermanos? Lo que nos quiere decir es que el cuerpo a Dios no le resulta indiferente. Tiene mucha importancia, se preocupa por él. De tal manera, mis hermanos, de tal manera que dice el pasaje que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él llega a morar allí, a habitar allí en nuestro cuerpo. Y tan se preocupa Dios por nuestro cuerpo que le puso un precio y lo pagó. Lo pagó por ti y por mí. Él hace del cuerpo su templo. De nuestro cuerpo, quiere hacer de nuestro cuerpo su templo. Por eso debemos entender, no solo el cuerpo es para el Señor, para darle gloria a Él,
sino el Señor es para el cuerpo, porque pagó por él y hace su habitación por medio de su Espíritu en nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos, lo que le suceda, mis hermanos, Dios no es indiferente, no es ajeno a lo que le pase a nuestros cuerpos. Por eso debemos entender que Él es para el cuerpo, el Señor es para el cuerpo, no está contra el cuerpo y no es indiferente a nuestros cuerpos, mis hermanos. Esto es lo segundo que podemos aprender de este pasaje. Lo tercero, mis hermanos, que debemos aprender del pasaje es esto: que el Señor resucitará nuestros cuerpos. El Señor resucitará nuestros cuerpos. Dice la Escritura, mis hermanos, 1 Corintios 6:14. Dice aquí en esta versión, la Reina Valera, mis hermanos, dice: y Dios que levantó al Señor, está hablando de su resurrección, dice, también a nosotros nos levantará con su poder. Está hablando de la resurrección. Esta es la versión Reina Valera 60. En la Nueva Biblia de los hispanos, mis hermanos, lo que dice que Dios resucitó al Señor y también a nosotros nos resucitará con su poder. Eso es lo que dice. En otras palabras, lo que quiere decir este pasaje, mis hermanos, es que el cuerpo nuestro nunca va a perder su importancia. Nunca. Dios le ha placido en su soberanía darle importancia a nuestro cuerpo, no solo a nuestros espíritus. Déjame decirte que algún día nuestros cuerpos acabarán en la tumba. Algún día. Y algún día también, mis hermanos, nuestros cuerpos serán resucitados y restituidos. Nuestros cuerpos sucederá esto. Déjame decirte, y hay que recordar que Dios le dio a Jesús un cuerpo resucitado. Y déjame decirte que a ti y a mí también Dios nos dará un cuerpo resucitado, de acuerdo como dice este pasaje y otros muchos más en la Escritura. ¿Por qué? Porque la resurrección es la declaración final de Dios de que Él es para el cuerpo. Esa es, mis hermanos, la declaración final de Dios. Por eso, no solo, mis hermanos, y es muy importante, Jesucristo no resucitó espiritualmente, como dicen algunos, Él resucitó corporalmente. Es muy importante. Y por eso también los creyentes, mis hermanos, serán resucitados en su cuerpo. Esto es así. El cuerpo nunca perderá su importancia. Un ser humano, mis hermanos, tiene espíritu, alma y también un cuerpo. El cuerpo, mis hermanos, nunca perderá su importancia desde el punto de vista de la soberanía de Dios. Lo cuarto, mis hermanos, que tenemos que aprender de este pasaje, mis hermanos, es que los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. ¿Qué tenemos que entender de aquí? Fíjense bien el pasaje, mis hermanos, 1 Corintios 6:13. Dice allí el pasaje, dice que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Dios los destruirá, tanto al uno como a los otros. ¿Qué tenemos que decir con respecto a esto, mis hermanos? Fíjense bien, los alimentos, está hablando de las viandas, los alimentos son para el estómago, para el vientre, el estómago para los alimentos, pero Dios los destruirá a los dos. Esto suena quizás en cierta manera contradictoria a lo que les dije hace un momento. ¿Cómo que Dios va a destruir también el cuerpo si ya dijiste que lo va a resucitar? Puede sonar un poco contradictorio, mis hermanos, pero déjenme decirles, creo que el razonamiento que tenía el apóstol Pablo en este pasaje, mis hermanos, es que esto que está colocado aquí seguramente era un dicho, así como tenemos dichos, mis hermanos. Es decir, cuando tenemos alimentos, dice, bueno, pues ahora que hay voy a comer. Algo así decimos a veces, mis hermanos, ¿no? A veces algunos dicen, ataca maraca, ¿no? Dicen, bueno, ahora que hay, ahora es cuando, ¿no? Y es algo que los corintios, mis hermanos, tenían ellos como un dicho. Dice, los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Entonces, si esto es así, pásame la comida. Pásame la comida.
es probable que también utilizaran esto mismo dicho, mis hermanos, para referirse al sexo y a la bebida. Es como si decían, el sexo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. Seguramente, mis hermanos, por esta razón, el apóstol Pablo pasa inmediatamente de los alimentos a la inmoralidad sexual en la segunda parte de este versículo. Si ustedes lo quieren ver al inicio, mis hermanos, no lo tengo aquí, no lo tengo en la pantalla, pero ustedes lo tienen allí al principio de su boletín, ustedes lo tienen allí, mis hermanos, y yo quisiera leérselos, versículo 13, en la segunda parte del versículo 13 ustedes lo pueden ver. Vean ustedes, dice, las viandas para el vientre, es decir, el alimento para el estómago, y luego el estómago para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero dice, pero el cuerpo no es para qué, para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces es muy probable que el apóstol, que haya sido un dicho que los corintios tenían, así como tenemos dichos, decían el alimento para el cuerpo para el alimento, pero esto se aplicaba a otras cosas, también el sexo para el cuerpo para el sexo. ¿Qué nos está diciendo esto, mis hermanos? Lo que nos está diciendo es que los corintios tenían una visión de su cuerpo en el que no tenía ninguna implicación moral, es decir, podían hacer lo que quisieran, puede hacer lo que quiera. E incluso esto se había metido en la iglesia cristiana que estaba allí en Corintio. Por esta razón, mis hermanos, en 1 Corintios 5:2, si ustedes lo ven, dice allí, mis hermanos, el apóstol Pablo se hace necesario que les escriba, porque estaban orgullosos, estaban envanecidos, dice el pasaje, dice que no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Qué pasaba aquí? Era un hombre que tenía a la esposa de su padre, era su madrastra, y se había acostado con ella, tenía relaciones sexuales. Y en lugar de haberse lamentado y entristecido por esta situación, estaban envanecidos y orgullosos de que esto pasara. Esto es lo que tenían en mente. Y lo que tenían en mente es que lo que haga con mi cuerpo no pasa nada, no es inmoral, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Eso es lo que tenían en mente estos hombres, mis hermanos, de esta iglesia. Por eso se habían jactado de cometer incesto. Estaban envanecidos de tener incesto. Y por eso también en la iglesia de Corintios, mis hermanos, incluso algunos se emborrachaban en la cena del Señor. Se comían la comida y tomaban y a otros los dejaban. Por eso dice la Escritura, mis hermanos, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, dice el pasaje, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que eran espíritus libres, pensaban que con su cuerpo lo que hicieran no importaba. Ellos pensaban, oye, puedes comer, puedes beber, puedes practicar el sexo tanto como tú quieras, porque para el cuerpo eso no tiene importancia moral, no tiene ninguna importancia. Eso es lo que ellos consideraban, y por eso, este es el trasfondo de lo que está escribiendo el apóstol Pablo a ellos. Sí hay importancia. Sí había importancia en este sentido, mis hermanos. Por eso se hace necesario que el apóstol Pablo les escriba allí en 1 Corintios 8, del 1 al 3, mis hermanos, les escribió: en cuanto a los sacrificados los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El apóstol Pablo, consciente de lo que estaban pensando estos creyentes, porque eso es lo que pensaban antes de que fueran creyentes y lo traían todavía cuando eran creyentes, por eso el apóstol Pablo se opuso a la perspectiva que ellos tenían de que lo que hicieran con su cuerpo no importaba. Y el apóstol Pablo se opuso, estaba en contra de esta perspectiva con todas sus fuerzas. Por eso es que el apóstol Pablo les dice: si ustedes piensan el alimento para el vientre, para el estómago, y el estómago para los alimentos, déjenme decirles algo diferente. El cuerpo es para el Señor, es para el cuerpo, y el cuerpo es para el Señor. Y el cuerpo no solo será destruido, será resucitado.
Es decir, el cuerpo, mis hermanos, no es indiferente desde el punto de vista moral. El cuerpo, la lección que tú y yo debemos aprender, ustedes y yo, mis hermanos, es que nuestro cuerpo es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Ellos pensaban y justificar su inmoralidad, justificar su embriaguez, su apetito desenfrenado, diciendo estas cosas. Pero la respuesta que da el apóstol Pablo es diferente. Y hay otra cosa más que debemos entender del pasaje, para entenderlo bien, mis hermanos. Dice allí, todas las cosas me son lícitas, todas las cosas me son permitidas. Dice la Escritura, mis hermanos, aquí, seguramente es todo lo que los corintios estaban pensando. Todo me es lícito, puedo hacer cualquier cosa, todo me es permitido. Pero ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo? La respuesta es esta: sí, todo te es lícito, mas no todas convienen. Y puedes decir, continuando con esta idea, sí, todas las cosas me son lícitas, todo me es permitido, pero el apóstol Pablo, su respuesta dice, yo no me dejaré dominar de ninguna, no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, sí, puede ser. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas ellas. No todas ellas. ¿Por qué? Porque no todas convienen. Y luego agrega, no me dejaré dominar de ninguna cosa. No me dejaré dominar de ninguna cosa. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, si pudiéramos entenderlo así, está diciendo algo muy diferente del significado que tenían para ellos, que eran libertinos, para el pueblo corintio, que era libertino. Todo me es lícito, todo me es permitido. Y el apóstol Pablo, la respuesta sí, es lícito, pero no todo es de provecho, no todo conviene. Todo te es lícito, sí, pero no te debes dejar dominar por ninguna. No te debes dejar dominar por ninguna cosa. Este pasaje, mis hermanos, se refiere a que cuando se deja de vivir según reglas, según listas legales de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, se debe empezar a vivir de otra manera. Muchas veces hemos dicho, yo mismo lo he dicho, quizás tú lo has oído, también lo has dicho, mis hermanos, el cristianismo no son reglas, no es hacer o dejar de hacer. Pero cuando no está esto, mis hermanos, entonces tú y yo debemos comenzar a vivir de otra manera. Debemos comenzar a vivir según el amor y la libertad cristianas. Si la antigua ley de la carta, mis hermanos, que coacciona la carne con amenazas debe ser el inicio, entonces ya no estamos bajo ninguna ley estamos tú y yo. Estamos ahora bajo el dominio de la gracia, bajo el dominio de la gracia de Dios. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, es decir, no te vas a dejar dominar de ninguna, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios. Y esto es lo que debemos entender del pasaje. Entonces, mis hermanos, déjenme darles dos indicaciones para la vida, derivado de este pasaje, mis hermanos, dos reglas, dos leyes de las cuales tú y yo debemos vivir, mis hermanos, dos indicaciones o dos leyes bajo las cuales debemos vivir. No estamos bajo leyes legales, qué hacer o dejar de hacer. Pero sí, mis hermanos, tenemos dos leyes a las cuales son supremas y debemos hacerle caso. ¿Cuáles son estas dos leyes? La primera ley, mis hermanos, la primera ley es la siguiente, es la ley del amor. Le puedes subrayar allí o puedes, por ejemplo, anotarle allí en ese espacio vacío. Dice el pasaje de la Escritura que estamos viendo, 1 Corintios 6:12, la primera parte, mis hermanos, dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Entonces, lo que está diciendo, mis hermanos, es que de acuerdo con esto, todas las cosas están permitidas en cierto sentido.
Y no debemos vivir bajo restricciones legales externas. Pero sí debemos hacer mucho caso, mis hermanos, a lo que está allí subrayado. No todas las cosas son de provecho. Dicho de otro modo, mis hermanos, muchas veces nos preguntamos como creyentes, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Y en cierto sentido es una pregunta importante, pero no creo que sea la pregunta correcta. La pregunta correcta para nuestras vidas no es qué tengo que hacer, sino qué de provecho tengo que hacer. Esa es la pregunta correcta. ¿Qué es de provecho hacer? ¿Qué es de provecho hacer? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, mis hermanos. ¿Qué es lo que conviene, lo que tengo que hacer? Esta es una ley de amor, mis hermanos, y le puse así, es una ley de amor, porque es el amor el que quiere ser de provecho para los demás y el que es de provecho para otras personas. Es cierto, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo es de provecho. ¿Y qué sí es de provecho? Lo que sí es de provecho es amar, mis hermanos. El apóstol Pablo establece una conexión entre lo bueno y el amor de manera aproximada, mis hermanos, en estos pasajes. Por ejemplo, si vemos 1 Corintios 6, 23 y 24, el apóstol Pablo aquí dice de la siguiente manera: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Y agrega el 24, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Por qué? Porque está hablando aquí, dice, puedo hacer todas las cosas, todo me es lícito, pero voy a hacer aquello que conviene, aquello que sea de provecho. ¿Y qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que sea de provecho? El bien del otro, el bien de las personas. Por eso dice, nadie busque su propio bien, sino el de los demás. Se explica en este pasaje, lo que está explicando, mis hermanos, es que lo provechoso es ser de edificación para las demás personas. Las cosas de provecho son los que edifican a los demás en la fe. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. El apóstol Pablo, mis hermanos, abundando en este mismo tema, 1 Corintios 8:1 dice, mis hermanos, allí, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y agrega, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué está diciendo? Entiendo que todo me es lícito, todo me es permitido, pero yo me limito a hacer aquellas cosas que son de provecho para el bien de los demás y para edificarlas. Por eso es una ley de amor, este pasaje. Es una ley de amor. Es decir, tengo libertad, puedo hacerlas, pero me autolimito por bien de los demás, por amor a los otros, para edificar a los demás. Así, mis hermanos, el apóstol Pablo está relacionando el acto de amar con el acto de edificar a los demás. Lo dice claramente en este pasaje de 1 Corintios 8:1. Entonces, mis hermanos, si el amor es lo que edifica, y edificar es lo que el apóstol Pablo entiende como ser de provecho, en este pasaje que estamos viendo, mis hermanos, hace referencia entonces a que debemos dejar que nuestras vidas se guíen por la ley del amor. Nuestras vidas deben dejarse guiar por esta ley. No es que tengo que hacer o dejar de hacer, sino la guía de mi vida debe ser la ley del amor, aquello que sea de bendición y de edificación y de bienestar para las otras personas. Eso debe ser lo que debe guiar nuestras vidas. Hay un pasaje que clarifica mucho esto, mis hermanos, Gálatas 6:2. Dice la escritura allí, mis hermanos, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, el Mesías, el Señor. Cumplan la ley de Cristo. ¿Lo puedes subrayar cuál es la ley de Cristo? Es precisamente esta ley. La ley de amor, mis hermanos, la ley del amor. Eso es lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, estaba hablando.
Ahora, déjeme decirle, tú y yo no estamos bajo la condición de hacer cosas o dejar de hacer cosas como una mera limitación externa, es decir, como reglas. El cristianismo no es esto y no son limitaciones externas. Estamos en la gracia de Dios. Y lo que implica una limitación interna, mis hermanos, para nosotros es por causa del amor, es decir, para que sea de provecho y de edificación a los demás en la fe. Y esta es la primera directriz para nuestras vidas, de lo que se deriva de este pasaje. ¿Cuál es la segunda, mis hermanos? La segunda es otra ley. La segunda indicación para nuestras vidas es la ley de la libertad. La ley de la libertad. Dice la Escritura, mis hermanos, todas las cosas me son lícitas, pero, como dicen mis hermanos, no me dejaré dominar por ninguna. Todas las cosas me son lícitas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna. En otras palabras, mis hermanos, no solo tú y yo debemos dejar que nuestras acciones se guíen por la ley del amor, sino también por la ley de la libertad. ¿Recuerdan cuál era la pregunta importante hace un momento, mis hermanos? No es qué tengo que hacer, sino qué tengo que hacer que sea de provecho. Esa es la pregunta correcta. Y aquí de la misma manera, no debes preguntarte, ¿se me permite hacer esto como cristiano? ¿Puedo hacer esto como creyente? Sino lo que tú y yo tenemos que preguntarnos es, ¿soy esclavo de esto o no lo soy? Se está convirtiendo este alimento, se está convirtiendo esta bebida, se está convirtiendo el sexo, un hobby o mi trabajo o ver pornografía o ver la televisión o ver cualquier otra cosa, se está convirtiendo eso en mi amo, en mi maestro. Yo soy un sirviente de estas cosas. Eso es lo que tú y yo deberíamos estarnos preguntando. No es, ¿se me permite hacer esto como creyente? No, sino lo que tenemos que preguntarnos, mis hermanos, es si tú y yo somos esclavos de alguna cosa, sirvientes de algo. El Señor nos llamó a libertad y no debemos dejarnos dominar de ninguna cosa, de ninguna. Es como cuando alguien, mis hermanos, tiene problemas con la bebida. ¿Bebe? ¿Está bebiendo algo? Lo que está sucediendo es que es uno esclavo de la bebida. No, al contrario, no debe tener dominio propio, control de estas cosas. No la bebida debe ser el amo, sino uno debe ser el amo de la bebida. Uno debe tener dominio sobre la bebida, no la bebida debe tener dominio sobre uno. Es al revés, exactamente. Hay un pasaje, mis hermanos, que dice la Escritura, Romanos 8:2. Fíjense bien, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo. Te ha dado libertad. Te ha dado libertad. ¿Qué es la ley de la libertad? ¿Qué es esta ley, mis hermanos? Es tener el control del Espíritu Santo desde el interior. Es tener el control del Espíritu Santo. Este pasaje, mis hermanos, dicho de otra manera, es una labor del Espíritu Santo la cual produce en nosotros libertad. El Espíritu Santo libera del poder del pecado y de la muerte. Nos libera. Dice la Escritura, mis hermanos, también en la palabra de Dios, que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por eso, al principio les estaba relatando esta anécdota, mis hermanos. Uno, para hacer algo, como este hombre que les estaba relatando, miró a todos lados y hacia atrás, pero se le olvidó mirar hacia arriba. Y hacia donde tenemos que mirar es hacia arriba. ¿Eres esclavo de algo? ¿Algo te está atando? ¿Estás siendo dominado por algún hábito, por alguna cosa? Entonces tienes que mirar hacia arriba y buscar a Dios para ser lleno de su Espíritu, el cual te puede liberar del poder del pecado y de la muerte. No son tus fuerzas, no es tu fuerza de voluntad, no, son las fuerzas de Dios en ti por medio de su Espíritu quien te puede liberar de todas estas cosas.
Por eso, mis hermanos, hay dos leyes que deben regir nuestro comportamiento, deben regir nuestra conducta. Estas dos leyes deben regir también nuestras costumbres. ¿Cuáles son? La ley del amor. ¿Cuál es la pregunta importante? ¿Esto es de provecho? ¿Esto edifica? Y la segunda ley, la ley de la libertad. ¿Esto me domina? ¿Esto me está convirtiendo en sirviente, en esclavo? Son cosas, mis hermanos, bajo las cuales tú y yo debemos vivir. Dos indicaciones bajo las cuales tú y yo debemos vivir. Dos leyes. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuál es la relación entre ambas? ¿Cuál es la relación entre ambas leyes? ¿Qué relación hay? Déjenme acudir a otro pasaje, Gálatas 5:13, mis hermanos, dice allí la Escritura, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. ¿No es así? Fuimos llamados a libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Y ahí está lo que estaba el apóstol Pablo diciendo igual. No lo uses para esto, porque no todo aprovecha, no todo edifica. No es un pretexto para la carne, sino, dice el apóstol, sírvanse por amor los unos a los otros. Esta es la respuesta. La libertad, mis hermanos, es más fundamental que el amor. La libertad interior es el manantial, es el ojo de agua. El amor es el agua que brota como provecho. ¿Qué quiero decir? Déjenme explicárselo en otras manos. ¿Han visto ojos de agua, mis hermanos? Donde surge el agua, está surgiendo como de un pozo y surge cristalina. Déjenme decirles, haciendo un símil de esto, el ojo de agua es la libertad en Cristo, el ojo. Pero el agua que brota es el provecho que edifica a aquellos que la beben, que hace crecer y bendecir a aquellos que se acercan a esta agua. Es algo semejante, mis hermanos. La libertad interior es el manantial y el amor es el agua que brota como provecho y para edificación para los demás. Y el trabajo interior del Espíritu Santo, que nos libera de la esclavitud de todo, excepto de Dios, es la fuente del amor. Por eso, mis hermanos, tenemos un reto para hoy. Un reto para que tú y yo vivamos de manera diferente. Es un reto, el cual, mis hermanos, sale de estas dos leyes, de estas dos indicaciones de la vida. ¿Cuál es este reto? El reto es este. Es el reto y el desafío de la palabra de Dios para ti y para mí. Es este, si lo quieres anotar: mantendré mi libertad en Cristo y no me dejaré dominar de ninguna cosa. Es un reto. Tú podrías decir, como el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo aprovecha. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Podrías decir eso para tu propia vida? No me voy a dejar dominar de ninguna cosa, de ninguna. Porque si te dejas dominar por alguna cosa, entonces serás sirviente y esclavo de esas cosas y no sirviente y esclavo de Cristo Jesús como debería ser. Tú y yo debemos ser esclavos, sirvientes de Cristo, no de otra cosa. Filipenses 1:1 y también en Romanos, mis hermanos, y en otras cartas, el apóstol Pablo les escribe, dice: Pablo y Silas, sirvientes, siervos de Jesucristo. Y la palabra que utiliza allí en Filipenses 1:1, esta palabra siervo es doulos, es una palabra griega, lo que significa esclavos. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que Pablo y Silas, nosotros somos esclavos de Jesucristo, esclavos. La única esclavitud que tú y yo tenemos que tener es en Cristo Jesús, en ninguna otra cosa. Pero paradójicamente es en Cristo quien nos puede dar libertad de cualquier cosa que está a nuestro alrededor. Cualquier cosa, en Cristo Jesús podremos ser libres. Y mis hermanos, no debemos dejarnos dominar de ninguna cosa. Ahora bien, mis hermanos, déjenme terminar y darles dos motivos bíblicos para vivir en libertad. Dos motivos bíblicos, dos motivos de la Biblia para que tú y yo podamos vivir en libertad. Primero, mis hermanos, debemos luchar para liberarnos de cualquier tipo de dominio. Algunos les domina la comida, otros la bebida, otros la lujuria, otros son esclavos de la pereza,
Otros son esclavos del trabajo. Otros son esclavos de sus propias palabras, porque cuando las dicen hablan mal y no son de provecho ni para edificación. Y son esclavos de estas cosas. Pero déjenme decirles, mis hermanos, lo primero que quiero decirles es que la esclavitud es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Y quiero que te des cuenta de esto. Hay un peligro en ser esclavo, el peligro de la esclavitud. Realmente es peligroso ser esclavo de todas estas cosas. Es decir, mis hermanos, el persistente rechazo a decir no a una costumbre dominadora. El decir no a algo que te domina. Muchas veces he pensado, mis hermanos, aquellas personas que son adictos, ¿por qué se vuelven adictos? Algunas personas, sí entiendo, mis hermanos, que hay adicción física y que necesitan esa sustancia para poder seguir, mis hermanos, y sentirse bien. Pero hay adicciones, mis hermanos, que no son físicas. Adicciones, mis hermanos, que muchas personas no son capaces de decirles no a estas cosas. Y eso implica un riesgo. Implica el riesgo de que la conciencia se endurezca. Implica el riesgo que el corazón se ponga duro, de tal manera que después de estarlo haciendo continuamente uno ya no se siente culpable por dicha esclavitud. Es como la persona, la primera vez conocí a un hombre, mis hermanos, la primera vez que engañó a su esposa se sentía muy mal, y hasta estaba llorando. Pero la siguiente vez que volvió a engañar a su esposa se sintió menos mal, y la siguiente vez menos mal, hasta que ya no le tuvo mella. Ya no se sentía culpable de estas cosas por ser esclavo de eso. Y sabes, el peligro es que muchas de estas cosas se justifican fácilmente. Alguna persona, mis hermanos, una vez estaba yo platicando con ella y me decía, es que tengo derecho a ser feliz. ¿Y qué es lo que yo dice? Si todos tienen derecho a ser feliz, pero él estaba diciendo, tengo derecho a ser feliz, por eso tengo que dejar a mi esposa y buscarme otra. Justificando su propia acción. Y déjame decirte que cuando pasa esto en un creyente, cuando sucede esto en un cristiano, el concepto de lucha espiritual, el de vigilancia, el de velar, el de abnegarse y autocontrol desaparece de la vida. Y entonces lo que ha sucedido es que el corazón está duro como piedra, la mente está entenebrecida, como dice la Escritura. Por eso la Escritura, mis hermanos, afirma que el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Cuídate. ¿Te crees muy seguro? ¿Crees que no vas a caer? Cuídate. ¿De dónde surgen los renegados y los apóstatas? ¿Saben qué es un apóstata, mis hermanos? Un apóstata es alguien que teniendo fe en Cristo y ha cambiado su forma de vivir, después va para atrás y reniega de la fe en Cristo. Quizás alguien no reniegue de la fe en Cristo con sus palabras, pero sí lo hace con sus actos e ignora la voz de Dios en sus propias conciencias con respecto a cosas en su vida que les afectan, mis hermanos. Lo que dice el pasaje es que ambos perecerán en la tumba, no importa. Si tú piensas esto, no importa, perecerán en la tumba. A los dos Dios los destruirá, dice la Escritura en 1 Corintios, como leímos hace un momento. Déjenme contarles dos historias breves, mis hermanos. La primera está en Hebreos 12, del 16 al 17, y es la tragedia de Esaú. Esaú, siendo hijo primogénito de Jacob, siendo hijo primogénito de Isaac, Esaú, mis hermanos, tuvo en poco el tener este lugar de honor y privilegio. Tuvo en poco tener este lugar. Dice la Escritura, mis hermanos, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Si ustedes recuerdan la escena bíblica, mis hermanos, que se nos relata en el Génesis, dice que llorando le decía a su padre, ¿no hay otra bendición para mí?
¿No tienes otra bendición? ¿No puedes bendecirme otra vez? ¿No hay otra más para mí? Déjame decirte que es un gran peligro caer en esclavitud. Es un gran peligro. Quiso heredar la bendición, pero fue rechazado. Esaú. Déjame contarte otra pequeña historia de la Biblia. 1 Timoteo 1, 19 al 20. Solamente nos da unos nombres. Dice allí la Escritura, mis hermanos, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Solo se los da dos nombres. Se nos dice Himeneo y Alejandro. No se nos dice más. Pero dice que el apóstol Pablo los había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. En otras palabras, se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios. ¿Cómo se alejaron estos dos hombres de Dios? ¿Cómo se alejaron? El pasaje al principio no lo dice con claridad, mis hermanos. Dice que no guardaron la fe y no tenían una buena conciencia. No guardaron la fe, no tenían una buena conciencia y rechazaron esto. Y entonces naufragaron en lo que toca a la fe, en lo que corresponde a la fe. Naufragaron, desviaron el camino, se fueron así. Déjame preguntarte a ti, ¿cuáles crees que serán las consecuencias espirituales de negar día tras día la voz de tu conciencia y del Espíritu de Dios que te habla para que cedas ante la esclavitud de cosas? ¿Cuáles serán las consecuencias espirituales de negar, de tú aceptar estas cosas en tu propia vida y de negarte a escuchar la voz de Dios a tu propia conciencia? Las consecuencias espirituales, mis hermanos, son terribles, son terribles. Dice la Escritura, mis hermanos, Filipenses 3, 18 al 19, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuyo gloria es su vergüenza. Está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo cuando escribió esto? Precisamente lo que estamos hablando, mis hermanos. Precisamente el negarse a oír la voz de Dios a nuestras conciencias cuando nosotros nos convertimos en esclavos de algo, mis hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo ordenó a los corintios: corred de tal modo que ganéis? Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todos. Dice, ellos lo hacen para ganar una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y agregó el apóstol Pablo, por lo tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. El apóstol Pablo, cuando fue llevado ante el gobernador Félix, escogió un sermón, seguramente estaba pensando, ¿qué diré para hablar ante este hombre? Y escogió el siguiente tema: justicia, dominio propio y juicio venidero. Fíjate bien, justicia, dominio propio y juicio venidero. Y el dominio propio es tan necesario en la vida para negarse a las cosas, mis hermanos, que nos esclavizan. ¿Por qué Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno? ¿De qué estaba hablando Jesús? Literalmente pecas con tu mano y entonces te pegas y te la cercenas. No, lo que Jesús estaba diciendo es: aléjalo, deséchalo inmediatamente, déjalo a un lado,
porque estás en grave peligro, en grave riesgo. Déjalo de un lado. Déjalo. Saben, mis hermanos, Dios ha colocado todos estos pasajes en la palabra de Dios para nuestro bien. Y están allí para que podamos darnos cuenta de que controlar el propio cuerpo no es un asunto menor, es un asunto de gran importancia. Por eso debemos traer siempre a la memoria este pasaje que estamos revisando. Todas las cosas me son lícitas, todas las cosas me son permitidas, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Por ninguna. Déjame decirte, ni tú ni yo hemos sido criados para la gula. Ni tú ni yo hemos sido criados para la lujuria. Ni tú ni yo hemos sido criados, mis hermanos, para andar en pecado y para ser esclavos, como traemos a los perros con correa, mis hermanos. No hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para otra cosa. Ahora déjenme terminar y déjame hablarte de la maravilla de la libertad. La primera cosa, lo que te quería motivar era darte cuenta, que te dieras cuenta del peligro de ser esclavo. Pero hay una maravilla en ser libres. Dice Romanos 14:22, mis hermanos, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Y agrega, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Déjame decirte que la libertad en Cristo es maravillosa. La libertad en Cristo es maravillosa. Es algo muy especial. Al principio te contaba la historia de este hombre que vi desde lo lejos en mi casa, a través de la ventana en la calle donde estaba tirando las cosas. Y este hombre eligió el placer de tener las manos vacías para poderlas tener libres o balanceándose en su costado, antes que tener el placer de una conciencia limpia, de hacer lo correcto. Deben preguntarte, ¿acaso escogió la alegría de tener una conciencia limpia? No, no la escogió. Escogió el placer de no ser molestado. Dice la Escritura, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dichoso, dice el pasaje, feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque la misma voz de Dios está aprobando lo que está haciendo y Él mismo, no hay una conciencia culpable. ¿Sabes? Vivir así en la libertad de Cristo es tener libertad, sí, pero también libertad de culpabilidad, de no sentirse culpable de ninguna manera. ¿Sabes? Dios a esto nos llamó a ti y a mí. Quiero terminar, mis hermanos, quiero concluir. Quiero que te des cuenta, por ti y por mí se pagó un gran precio, el precio de la sangre de Cristo Jesús. Quiero que te des cuenta también, y lo he tratado de decir a lo largo de esta predicación, nuestros cuerpos importan, a Dios le importa. Nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, merece un templo limpio. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así es que, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa, porque mi cuerpo es para glorificar a Dios. Mi cuerpo es para glorificar a Dios. Así pues, lo que tenemos que hacer es rechazar todo ese exceso, rechazar todas aquellas cosas que nos hacen esclavos y siervos. Y tenemos que acudir a Dios, que nos puede dar libertad en Cristo Jesús. Lo que te pregunto es si estarás dispuesto a esto, si lo harás. ¿Te has dado cuenta de esto a lo largo de esta predicación? Si eres esclavo de algo, debes dejarlo de lado. Ninguna cosa. Las cosas que debes hacer en tu vida deben ser de provecho y de edificación para los demás. Y todo te es permitido, sí, sí. Pero tu cuerpo debe ser para la gloria de Dios y tú no debes dejarte dominar de ninguna cosa.
¿Lo harás así? ¿Tomarás esta decisión para tu propia vida? Yo espero que sí, que tú puedas hacerlo. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, tu perfecto amor. Gracias. Alabado seas, mi Señor, por estos pasajes de tu palabra que nos amonestan y nos advierten. Ciertamente, Señor, no has cambiado. Desde las escrituras antiguas hasta las más nuevas, Señor, tú eres un Dios celoso, celoso de nosotros, celoso de nuestra adoración hacia ti, celoso, mi Señor, de que tú seas obedecido puntualmente en todas las cosas. También dice tu palabra que es horrenda cosa caer en tus manos, el Dios viviente. Por lo tanto, mi Señor, permite que mis hermanos y yo podamos vivir como conviene a ti, para darte toda la honra y toda la gloria. Concédenos, mi Señor, vivir bajo estas dos leyes, la ley del amor. Entendemos que en Cristo tenemos libertad, pero mi Señor, nos debemos autolimitar para hacer las cosas que sean de provecho y de bendición para los demás, porque eso es lo que te agrada. Y también, Señor, entendemos que la única esclavitud que tú permites de nosotros es de ti, hacia ti. Somos siervos tuyos, esclavos somos tuyos, mi Señor, y no nos vamos a dejar dominar de ninguna cosa. Ayúdanos con tu santo y bendito Espíritu. Si alguno de mis hermanos está siendo cautivo de algo y no puede zafarse de esto con sus propias fuerzas, te suplico en Cristo Jesús que le liberes con tu grandioso Espíritu. El Espíritu que libra del pecado y libra de la muerte. Señor, a esta iglesia, a mis hermanos, a mí también, danos la gozosa libertad de ser hijos tuyos siempre, viviendo con buenas conciencias para adorarte y exaltar tu santo nombre. Ayúdanos, mi Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Y gracias ahora por tu palabra, Señor, porque en ella nos amonestas. Y como decía el salmista, tus dichos son verdaderos, son justos y con ellos somos amonestados. Gracias, mi Señor. En el precioso nombre de Cristo. Amén.